Bro, hablando en serio, Pennywise no es solo un payaso asesino. Eso es un disfraz, una interfaz, una máscara amigable que tu cerebro acepta por 2 segundos antes de entender demasiado tarde que esa cosa no es de aquí. Y cuando hablamos de Deadlights, ahí es donde el juego cambia de verdad, porque dejas de ver un monstruo que asusta y empiezas a ver algo que secuestra la percepción. Así que arranquemos con una pregunta simple pero cruel. ¿Qué te parece más aterrador, enfrentar a un monstruo físico con dientes y garras, o enfrentarte a algo que te destruye solo por mirarlo? Porque Deadlights es exactamente eso. Y encima hay otra pelea. En tu cabeza, ¿quién es peor, Pennywise IT? ¿O una entidad de terror cósmico tipo Cthulhu o Nyarlathotep? Quiero una respuesta honesta, sin adornos, porque eso cambia cómo vas a leer todo lo que viene después. Deadlights son las luces muertas, pero no las pienses como iluminación, piénsalas como presencia. La imagen es simple y horrible. El payaso abre la boca y en lugar de garganta, saliva y carne, ves un naranja imposible, girando y pulsando como si tuviera vida propia. En muchas descripciones ni siquiera es una sola luz, es un trío, como 3 focos girando, un movimiento que se siente hipnótico y vivo, y tu cuerpo lo capta antes que tu mente. Eso no es de aquí, no es una lámpara, no es fuego, no es un reflejo. Es un fenómeno que se siente como si te estuviera mirando de vuelta. Y aquí está lo que mucha gente no entiende. Muchos creen que Deadlights es un brillo dentro de la boca y ya. No, eso es solo la manera más fácil de mostrar la idea. Lo más siniestro es que las Deadlights parecen ser lo que el ojo humano puede captar del núcleo de IT sin volverse loco al instante. Como si la mente tuviera que traducir lo incomprensible a un formato mínimo. Luz, naranja, 3 focos, movimiento hipnótico. Una traducción barata de lo imposible. El problema es que incluso esa traducción ya revienta a la gente por dentro. Así que dejemos algo claro, Deadlights no es solo un arma visual para asustar, es una ventana. Y ventana aquí es literal en el sentido más horrible, no estás viendo un truco, estás viendo un pedazo de algo de afuera atravesando nuestro mundo. Por eso, en varias descripciones, las Deadlights aparecen en lugares equivocados. Dentro de la boca, dentro del cuerpo, como si la anatomía fuera solo fachada. Cuando aparece ese brillo en el interior, el mensaje es simple, eso no tiene órganos, tiene acceso. Por eso la reacción no se siente como un susto normal, el cuerpo se bloquea, la mirada se queda pegada. La persona entra en trance, como si el cerebro intentara armar una imagen comprensible y fallara, porque no hay categoría, no hay nombre, no hay archivo mental para comparar. Y el patrón se repite como sentencia. Mirar de más es cometer un error sin vuelta atrás. Si quieres entender el efecto de las Deadlights sin rodeos, puedes verlo en 3 niveles bien claros. El primero es inmediato, parálisis, como si alguien te apagara los controles y dejara tu cuerpo ahí, con los ojos atrapados, incapaz de huir. El segundo es más pesado, catatonia, trance prolongado, la persona viva pero ausente, como si estuviera demasiado lejos para volver. El tercero es el peor, quiebre permanente, un trauma que no cierra, esa marca que se queda para siempre, incluso cuando la persona sobrevive. Las Deadlights no necesitan matarte en el acto para ganar, solo necesitan desordenarte por dentro. Y cuando lo juntas con ejemplos fuertes, se siente el peso. Beverly, en ciertas versiones, lo mira y entra en un trance como si su conciencia fuera arrancada del cuerpo, quedando suspendida entre la vida y un limbo. Audra, adulta, racional, tiene contacto con las Deadlights y se vuelve una cáscara, como si alguien hubiera vaciado su interior y dejara solo el cuerpo. Y hay un detalle cruel que algunas versiones muestran. A veces la persona no se queda catatónica de inmediato. A veces solo pasa lo suficientemente cerca, ve un segundo más de lo que debía y sale del otro lado marcada, temblando, rota, con la sensación de que la realidad quedó mal para siempre. Y aquí entra algo que se suele pasar por alto. Lo que viene después de mirar es peor que la escena del susto, porque Deadlights no es solo parálisis y ya. La sensación es de captura, como si la conciencia fuera jalada, succionada, desajustada del cuerpo por un instante, y ese instante fuera suficiente para que nunca vuelvas igual. Por eso, en algunos casos la víctima queda como un cuerpo vivo con la mente ausente, como si hubieran quitado a la persona y dejado la cáscara. Cuando aparece esa imagen de flotar, de quedar suspendido, no es solo estética, es símbolo. La mente pierde el suelo. El cuerpo queda aquí, pero la conciencia se queda atrapada en un lugar donde el tiempo no funciona bien, donde el miedo no pasa, donde la percepción se vuelve ruido. Es como si el pánico dejara de ser emoción y se volviera ambiente. Deadlights no es aterrador. Deadlights es inhabitable.
Y si intentas imaginar ese lugar, no lo pienses como un infierno religioso con fuego y demonios gritando. Piensa en un no lugar, un pasillo entre mundos, un vacío sin reloj y sin consuelo. Un lugar donde estás lo suficientemente consciente para sentir, pero incapaz de reaccionar. Eso es lo que lo vuelve tan cruel. No es solo muerte rápida, es la posibilidad de prisión. La mente atrapada en un loop de miedo, como si tu identidad quedara ahí suspendida mientras el resto del mundo sigue. Ahora hablemos del visual de las Deadlights con calma, porque eso también es parte del terror. Las descripciones suelen ser vagas a propósito, porque cuanto más lo explicas, más se debilita el horror. Aún así, hay un patrón. Naranja, brillo, intenso, un movimiento que parece girar y subir como si fuera una tormenta condensada en 3 puntos. No es un naranja bonito, es un naranja enfermo, hipnótico, una coloración que parece vibrar dentro de tu cabeza. ¿Y por qué funciona tanto? Porque la luz es algo que el cerebro entiende como información. Cuando la luz se vuelve amenaza, es como si el propio acto de percibir te estuviera traicionando. Y ahí viene una pregunta típica: ¿por qué 3? ¿Por qué naranja? La respuesta más honesta es que la historia no te da un manual diciendo es así por esto. Y eso es buenísimo, porque deja que el terror respire. La lectura más fuerte es que esos detalles son parte de la traducción humana. Como si tu cerebro tuviera que reducir lo imposible a un formato mínimo. 3 focos porque 1 sería demasiado simple y 1000 sería imposible de procesar. Naranja porque es el color más cercano que la mente encuentra para representar algo que quema la percepción sin ser demasiado blanco ni demasiado negro. Y aquí viene lo peor: lo que ves puede no ser la cosa completa, puede ser solo lo que queda después del filtro. Si el filtro falla, ahí sí te topas con lo que está detrás, y casi nadie vuelve de eso. Y aquí llega el giro que cambia cómo ves al payaso. La verdadera forma de IT no es un cuerpo caminando por ahí. El payaso es un avatar. La araña grotesca es otra cáscara. Las criaturas que aparecen son ropa. Y las Deadlights serían el núcleo, la firma de lo que IT realmente es. Imagina que pasaste la vida viendo una sombra en la pared y de repente te giras hacia la fuente. Solo que la fuente no es una lámpara, es una presencia que te mira de vuelta. Lo más siniestro es que la mente humana necesita un filtro para no volverse loca, así que lo que logra ver es solo una aproximación. Luz, naranja, orbes, movimiento hipnótico, una traducción pobre de lo imposible. Detrás de eso existe una esencia que no cabe aquí. Y cuando entiendes eso, el payaso se vuelve ¿qué? Un empaque, una máscara optimizada, un truco social perfecto para que te acerques lo suficiente. Para dar contexto sin convertir esto en un paseo infinito, existe la idea de un entre de mundos, una capa hostil entre realidades, donde cosas atraviesan, se esconden y cazan. It sería una de esas cosas. Un ser que no nació aquí, que vino de una afuera que no respeta nuestras reglas y que necesita máscara para operar en nuestro suelo. Y ahí las Deadlights tienen sentido como herramienta. Si la máscara es la forma compatible, las Deadlights son la ventana a lo incompatible. El contacto bruto con la esencia, el lado de adentro del depredador. Por eso sientes que miraste algo prohibido, y por eso la reacción no es grité y corrí. La reacción es bloqueo, porque tu cuerpo entiende que no existe manual para lidiar con eso. Ahora piensa en tu cerebro de la forma más directa posible. La visión no es cámara, es interpretación. No ves el mundo crudo, ves la versión que tu cerebro puede armar. Recibe un caos de información y lo transforma en cosas: puerta, rostro, sombra, peligro. Pero cuando aparece algo no categorizable, el sistema entra en alerta. Y el cuerpo tiene modos de defensa reales: luchar, huir o congelarse. Congelarse no es debilidad, es el sistema trabándose para sobrevivir. Ahora imagina un estímulo que no es solo aterrador, sino imposible de categorizar. Algo que no cabe en monstruo, no cabe en animal, no cabe en amenaza que entiendo. La mente intenta armar una imagen y falla. Cuando falla queda colapso, disociación, apagón, trauma instantáneo, esa sensación de salir de ti. Deadlights funciona como un ataque directo al acto de percibir. No te tumba primero con dientes, te tumba apagándote el yo. Y aquí viene la parte más cruel. Las Deadlights no son solo un efecto bonito, tienen función, son arma y herramienta a la vez. Porque IT no es una bestia que muerde y se va. IT se alimenta del miedo. El miedo, para él, es combustible, es sustento. Entonces piensa en una idea simple y siniestra. Las Deadlights serían como un procesador de terror. Tú miras, te bloqueas, entras en un pánico absoluto y en ese estado te vuelves presa fácil. Y no tiene que ser presa en el sentido literal de carne. Te vuelves alimento emocional, te vuelves batería, te vuelves recurso. Eso también explica por qué el miedo es tan importante en la forma en que IT te caza. El cuerpo es la parte fácil, la mente es la parte valiosa. El miedo de un adulto suele venir con racionalización. No existe, me lo imaginé, fue estrés. El miedo de un niño es bruto, es puro, es imaginación sin freno. Y cuando la imaginación se enciende, el horror gana forma. Eso es perfecto para un depredador que usa la percepción como territorio. El payaso es la invitación, las Deadlights son la puerta cerrándose. Ahora entra una diferencia que mucha gente mezcla y es clave.
Glamour y Deadlights no son lo mismo. Glamour no es solo transformación por transformar. Glamour es ingeniería del terror. Es el depredador leyendo tus miedos, eligiendo lo que te rompe y guiándote al punto perfecto del pánico. Glamour es el camuflaje que tu mente puede entender, la forma compatible, el anzuelo a medida. Deadlights es otra regla, es la ventana a lo incompatible. Glamour prepara y sazona, Deadlights captura y borra. Y cuando entiendes eso, el catálogo de formas de Pennywise cobra sentido. Un payaso es una contradicción caminando. Está hecho para ser seguro, colorido, infantil. Por eso se vuelve el caballo de Troya perfecto. El niño confía, el niño se acerca, el niño entra en el radio de acción. Y IT prefiere niños porque la imaginación de ellos es materia prima pura. Un depredador inteligente no elige presa por fuerza, elige por ventaja. El payaso funciona como empaque estándar, atrapa fácil, rápido y a muchos. Pero cuando el objetivo es específico, cuando el dolor es personal, ahí el glamour se pone más sucio. IT no se vuelve un monstruo fuerte, se vuelve tu miedo. Y ahí es donde entran las especies de la forma correcta. No son skins al azar, son lenguajes distintos del miedo. Miedo biológico, enfermedad, podredumbre, parásitos, carne descomponiéndose. Miedo cultural, hombre lobo, momia, vampiro, ese monstruo que tu mente ya reconoce como amenaza. Miedo doméstico, baño, desagüe, cuarto, sótano, el lugar que debería ser seguro volviéndose territorio hostil. Miedo simbólico, el adulto que debería proteger y no protege, la autoridad volviéndose depredador, la vergüenza volviéndose sentencia. IT no asusta con lo más fuerte, asusta con lo más íntimo. Y esa es la parte asquerosa, el anzuelo no es genérico, es personalizado. Y hay un detalle aún más perturbador. Si IT quisiera, podría usar Deadlights como botón de apagado todo el tiempo, pero no lo hace siempre. ¿Y por qué? Porque el objetivo no es solo matar rápido. El objetivo es alimentarse mejor. El miedo apresurado es superficial, el miedo cultivado es profundo. Entonces juega con la presa, arma la escena, te hace dudar de ti. Te hace sentir solo, no creído, ridículo, impotente. Te lleva al punto en que tu miedo se vuelve una cosa viva que ocupa todo dentro de ti. Ahí sí usa Deadlights como herramienta final, porque Deadlights no es solo ataque, es cosecha. Y aquí cabe una observación aterradora. La forma en que Deadlights aparece puede variar en intensidad. No siempre es un baño de luz total, a veces es un parpadeo, un flash, un segundo de más. Y ese segundo ya basta para dejarte marcado. Eso hace pensar que IT dosifica el contacto, como si supiera exactamente hasta dónde empujar sin perder la presa demasiado pronto. Porque una presa rota de la forma correcta sigue sirviendo, carga miedo, carga trauma, carga silencio. Y el silencio también alimenta, porque el silencio mantiene al depredador invisible. Y ahí entra la parte que suena metafísica, pero es Deadlights puro. Pegarle al avatar no resuelve. Si el payaso es máscara y la forma grotesca es cáscara, entonces hay un tipo de confrontación que necesita tocar el núcleo. Y tocar el núcleo significa acercarte a las Deadlights sin ser borrado por ellas. Por eso existe la idea del Ritual of Chud, no como magia bonita, sino como disputa de voluntad, enfoque, significado. Es como si tuvieras que sostener tu mente en su lugar mientras la cosa intenta jalártela hacia el otro lado. Y por eso la unión y la creencia importan tanto, no porque sea tierno, sino porque es ancla. Solo tu mente se resbala. Con un ancla, memoria, amistad, valor, una verdad en común aguantas más. Y con Deadlights, segundos extra pueden ser la diferencia entre volver y volverte cáscara. Por eso la historia insiste tanto en juntos, porque frente a las Deadlights el enemigo no es solo un monstruo, es la disolución de tu yo. Eso también ayuda a entender por qué algunos personajes resisten más que otros. No es protección barata. En ciertos casos, la persona tiene un ancla muy fuerte, un trauma viejo que se volvió piel gruesa, una rabia que se volvió motor, un valor que se volvió hábito, una identidad que se agarra al suelo incluso cuando el suelo desaparece, y aún así, incluso resistiendo, se paga un precio. Las Deadlights siempre cobran. A veces cobran al instante, a veces cobran después, como un recuerdo que vuelve cuando creías que ya había pasado. Ahora, júntalo con Derry, porque Derry no es solo escenario, es mecanismo. Lo que pasa ahí se siente como una ciudad funcionando como acuario. Patrones de gente que no ve, no recuerda, no le importa. Pasa algo absurdo y el mundo sigue como si nada. Parece un filtro social, una anestesia colectiva. Y eso es perfecto para IT, porque el depredador no necesita cazar con prisa cuando el ambiente ya está sazonado. Miedo suficiente para alimentarse, silencio suficiente para esconderse, distracción suficiente para que nadie reaccione. Y cuando conectas eso con las Deadlights se vuelve todavía más enfermo. No es solo que tiene un arma, es que tiene un lugar donde puede usarla sin interrupción. Un microcosmos donde la gente duda, ignora, olvida. Un lugar donde la realidad parece más delgada, como si fuera más fácil abrir la ventana. Y ahí el ciclo cobra sentido. Y despierta, cosecha, se alimenta, hiberna y vuelve cuando la cosecha está nueva, cuando los miedos cambiaron, cuando la imaginación tiene otros monstruos para vestir.
Y ahora viene la pregunta que todos hacen y pocos responden bien. Si IT tiene las deadlights, ¿por qué no gana siempre? ¿Por qué no domina todo? ¿Por qué no se vuelve Dios y listo? Porque hay una regla incómoda en este universo. La creencia y el significado importan. No en sentido tierno, sino en sentido mecánico. IT no es solo fuerza, es control de narrativa. Crece cuando aceptas la narrativa de impotencia. Se debilita cuando te niegas a ser presa. Por eso importan la unión, la memoria, el valor y hasta el humor. Cuando le llamas el bluff, cuando haces al monstruo más pequeño, cuando dejas de alimentar la imagen que él quiere, mueves lo que le da forma aquí. Las deadlights intentan apagarte. Resistir es intentar seguir entero. Y por eso la pelea real no es solo física, es una disputa por el control del significado, por el control de la historia que tu mente se está contando en ese momento. Ahora, para sentir la escala sin convertir esto en una lista interminable, IT es tratado como un mal antiguo, transdimensional, que despierta en ciclos y cuyo origen viene de una afuera que nuestra realidad no puede traducir sin metáfora. La exposición a las deadlights puede hipnotizar, quebrar, borrar a la persona por dentro. Y aun cuando alguien sobrevive, vuelve alterado, como si una parte se hubiera quedado del otro lado. Eso es el corazón del terror cósmico. No es solo miedo a morir, es miedo a perder la forma de existir. Y hay un punto sutil pero clave. Deadlights no es luz que asusta. Deadlights es el símbolo de lo incomprensible. Tu cerebro necesita convertir el mundo en cosas comprensibles para poder funcionar. Deadlights es la prueba de que existe un pedazo de realidad que no quiere ser comprendido. Entonces cuando lo miras no es vi algo horrible, es vi algo que mi mente no puede cerrar. Por eso los efectos parecen tan específicos. Parálisis, trance, catatonia, colapso. No es aleatorio. Es el costo de intentar ver lo que no cabe en tu cabeza. Y la imagen final que se queda pegada es la más angustiante. Deadlights como portal controlado. Cuando IT abre la boca, no es boca. Es una apertura. Es acceso. Mirar sería como acercar la cara a un agujero negro con una luz naranja llamándote, y esa luz no te llama con palabras, te llama con colapso. Hay quien lee las deadlights como la verdadera forma de IT. La esencia Eldritch que solo aparece como luz porque el cerebro no aguanta lo demás. Hay quien la lee como herramienta. Un golpe que corta tu percepción, separa mente y cuerpo, y te deja atrapado en un lugar donde el miedo no termina. Entonces amárralo todo. Deadlights en el nivel simple es el golpe final de Pennywise, el arma visual que borra tu autonomía. En el nivel cósmico es la firma de lo que IT realmente es, una entidad transdimensional que necesita máscaras para ser comprensible aquí, y que usa la percepción humana como puerta de entrada. Las formas son anzuelos, el glamour es el preparo, las deadlights son el núcleo, y por eso pesa tanto. IT no necesita perseguirte por horas, solo necesita que mires. Ahora dime, hablando en serio, ¿qué te da más miedo? ¿Un monstruo que te mata con el cuerpo? ¿O una cosa que te mata por el simple acto de percibir? Comenta cuál te pega más y por qué.